carácter de algunas personas que forman parte de la historia bíblica y que a la vez formaron parte también de contribuir, de colaborar con otros grandes hombres de Dios que tenían a su cargo pues una misión que Dios les había encomendado, un propósito grande. Y entonces yo veo la necesidad de que esos propósitos grandes sean acompañados siempre de esta calidad de personas, de este tipo de personas. Pero a la misma vez, estas personas de las cuales quiero platicar nos dan a nosotros el ejemplo también de la parte que a veces nos toca vivir, ¿verdad? Y que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas en la vida para poder recuperar posiblemente el carácter que se pierde cuando hay cambios en aquello que vive el creyente cuando está en la carrera de querer cumplir con el propósito de Dios. Si algo a mí, pues la Biblia me apasiona a mí siempre, pero si hay algo que me impacta también, de las muchas cosas que me impactan de la palabra, son estas, de que Dios nunca esconde también los momentos de dificultad que viven los hombres y mujeres de Dios. Y no esconde incluso Dios las fallas, los errores, los fracasos, no los esconde Dios. Yo decía el domingo pasado y les pregunté a ustedes si fuéramos Dios nosotros, si todos nosotros fuéramos Dios, quizás quitaríamos algunas cosas de la Biblia, posiblemente con una buena razón, ¿verdad? De no ocasionar confusión al leer cosas y de repente otras. Sin embargo, hermano, Dios no es así, sino que Dios deja plasmado tanto las victorias de la gente, de su pueblo, pero también deja plasmada, hermano, los momentos más difíciles para que nosotros, dice la Escritura, podamos aprender de esos ejemplos. Entonces yo, basándome en eso, pensé, ¿verdad?, en hablar de un tema el cual he titulado Las Crónicas de la tribu de Gad. Ahora, ¿por qué me llama la atención esto? Porque vamos a leer un pasaje donde se describe, hermano, cómo era esa tribu. Y usted notará cuando yo le presente el pasaje, por ejemplo, que dice que estos hombres tenían de particularidad que eran fuertes y eran muy valientes, dice. Pero también dice la Escritura de que habían sido entrenados para la guerra. Y luego sigue diciendo de que eran diestros. Imagínense, con el escudo, con la lanza. Y aunque solo se mencionan dos armas de lo que era su armadura, pues yo creo con todo el corazón de que habían otras armas también que eran parte del equipo de ese guerrero. Pero eso nos deja ver a nosotros o nos da ejemplo de aquellas cosas que nos acompañan en el entrenamiento que hemos recibido, con la meta que nosotros no nos demos fácilmente por vencido ante las adversidades de la vida. Entonces dice la Escritura que incluso dice que eran sus rostros como rostros de leones. Imagínense, cuando se habla en la Biblia de rostros de leones o de león, sabemos que el león representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el león de la tribu de Judá. Pero cuando se habla de león como rostro en la vida del creyente, se está hablando del carácter del creyente. O sea que ellos tenían un carácter de conquistadores. Y dice también, si puedo pues comprender el significado del escudo, era la fe que ellos mantenían, ¿verdad? Porque nadie va al campo de la batalla, hermano, si no tiene fe. El soldado en las guerras convencionales, él tiene una fe. Claro que no es una fe espiritual,
Es un tipo de creencia que él tiene basado en el apoyo logístico que tiene, militar que tiene, en el entrenamiento, etcétera, ¿me entiende? Entonces él tiene una creencia que podemos compararla a la fe que nosotros tenemos, que es espiritual. Y dice que tenían espadas, y yo puedo creer también pues que es parte de las armas militares de un guerrero. Y usted sabe que cuando hablamos de espadas, según Efesios capítulo 6, se habla de una espada de doble filo. Por ejemplo, muchos, según su interpretación, dicen que el doble filo representa a logos un filo y al rema otro filo. Bonita interpretación. Pero también representa que es una arma ofensiva y defensiva. Un filo se puede interpretar como que sirve para tu defensa, para tu ofensa, para atacar. Y el otro filo es para defenderse. Entonces un filo representa eso, la faceta ofensiva y la faceta defensiva, de defenderse y de ataque. Otros dicen que representa dos tipos de palabra. Una, la bendición, y otra, la maldición. Entonces, esto me llama la atención a mí, porque no podemos negar que la preparación es importante, hermanos. Nosotros, hoy decía la hermana, no hemos sido preparados incluso. No tenemos una cultura de preparación para las cosas que están por venir. Y en lo militar, espiritualmente hablando, necesitamos también nosotros tener una preparación, es importante, porque representa tener una correcta actitud de respuesta a todo tipo de circunstancia que vamos a encarar en la vida. Todos quisiéramos en algún momento tener solo circunstancias buenas. Y usted sabe que cuando tenemos circunstancias buenas, pues no se requiere, hermano, de una preparación. Lo único que hacemos es responder para recibir, ¿verdad? Cuando todo marcha bien, recibir, gozarnos, alegrarnos. Entonces hay una actitud natural, normal en el ser humano, que cuando recibe cosas que le benefician, pues su forma de respuesta es una buena sonrisa, alegría, dar gloria a Dios, y en algunos casos hasta sentirse, hermano, con una actitud, pero tengo en mente algo, actitud de altivez, de decir, bueno, todo esto es porque me lo merezco, porque soy un gran tipazo, porque he trabajado fuerte. Entonces esas son las actitudes. Pero cuando vienen momentos difíciles a la vida, no todo el mundo está preparado para tener una buena actitud de respuesta, para no solamente saber cómo va a encarar esa situación, sino para permanecer y poder superar cualquier situación, por negativa que sea, hasta que haya pasado, como quien dice, la tormenta o los momentos difíciles. Necesitamos entrenamiento para eso. Entonces, la tarea ministerial, no solo mía, sino de todos los ministerios primarios que el Señor ha constituido para edificar la iglesia, la tarea mía es por lo menos darle el equipamiento, darle el entrenamiento y la formación del carácter correcto que debemos alcanzar todos, hermanos, para saber responder en los momentos difíciles. Esa es la tarea que yo tengo, especialmente, hermano, donde pues el Señor nos ha bendecido con un poquito más de entendimiento, ¿me entiende? Para mantener ese carácter de guerra, de combatiente, de perseverante. Y lo hemos demostrado en los últimos 14 años que hemos estado plantados aquí, en este estado. Lo hemos demostrado, hermano, porque le hemos creído a Dios, porque nos hemos vuelto a la palabra, porque hemos reconocido cuando hemos fallado, hemos cometido errores. Y entonces el retornar a la palabra es siempre lo que Dios espera
para podernos recuperar, ¿me entiende? Y permanecer. Entonces, por eso he titulado a este tema Las crónicas de la tribu de Gad. Y el pasaje bíblico que quiero utilizar me impresiona muchísimo, que aunque se lo parafraseé como una forma de introducción, pues al leerlo usted notará, hermano, por qué, o la razón por qué lo mencioné. Dice Primera de Crónicas 12:8, dice: también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, dice, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Oiga, qué interesante este pasaje. O sea, aquí estamos viendo la descripción, hermano, del carácter que tenían estos hombres que acompañaron a David en sus conquistas. Eran hombres que cuando usted busca la historia de la tribu de Gad, hermano, una de las cosas que la Biblia deja ver muy enfáticamente es que eran hombres de guerra. De tal manera que la Biblia dice, por lo menos en este pasaje, de que eran hombres con rostros como de leones. Sin embargo, hermanos, de todas las tribus que activamente participaron en constantes combates, de ninguna de otra se oye los dos aspectos de lo que a ellos les tocó vivir. El pasaje que leemos es la carta de presentación de la tribu de Gad. Imagínese usted que se refirieran a usted con esas características. Quiero invitarlo a pensar, que dijeran de usted, vaya, si vuelvo a la carga al mismo pasaje y dijera a alguien, bien, quiero hablarles, ¿a quién pongo de ejemplo? Quiero hablarles de Jacob. Jacob es un hombre fuerte y valiente. Oigan esto. Ha sido entrenado para la guerra, es diestro con el escudo y la lanza, y su rostro es como rostro de león, y es tan ligero como las gacelas. Si se hablara de él, si se hablara de usted así, usted empezaría a hinchar el pecho así, mire, y hasta sería capaz de hacerle. Y esto que me agarraron medio dormido, diría todavía usted ayudando, ¿verdad? Al que le está describiendo. Pero lo que me llama la atención de esta tribu de Gad es que también hay el otro ángulo de la historia. Y el otro ángulo de la historia, y usted me ha oído hablar ya de esto, es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el Gadareno. Y el Gadareno es totalmente diferente a a esta tribu de Gad. Es decir, son dos facetas en la historia de esa tribu, de esas personas que traían genética de guerreros, que pertenecían a la tribu de Gad. Quizás le hubiera llamado la crónica de los Gadarenos. Y usted cuando mira en la Biblia, por ejemplo, quién era este Gadareno, pues veo yo que Gad nos habla a nosotros, porque así lo representa, en la necesidad que hay en todos, usted, hermano, en mi vida, en todos, de tener un entrenamiento, oiga esto, para vencer, pero también para levantarnos de los momentos difíciles, si es posible, de aquellos en los que nos hemos sentido derrotados. Un entrenamiento que no solamente te prepara para la victoria, sino que te prepara en caso tu vida no se mantenga en el máximo nivel, sino que por alguna razón comienzas a menguar,
a debilitarte, a ir, hermano, de más a menos en tu vida por algún problema, por algún evento que te pasó difícil, porque estás triste, porque tienes una prueba muy grande, porque tu vida estuvo en peligro, qué sé yo, porque sufriste un ataque espiritual. Y entonces no cabe duda que puede hacer que nuestra vida mengue, comience, hermano, a menguar, de ir de más a menos. Entonces, el factor ahí se encuentra entre tener un entrenamiento, no solo para vencedores, sino también para levantarte y reconquistar tu nivel de vencedor. ¿Aló? Porque una cosa es que usted sea vencedor contra el enemigo, contra el diablo, contra el pecado. ¿Aló? Una cosa es que usted sea vencedor contra las fuerzas malignas, pero otra cosa es que usted sea vencedor para reconquistar su nivel de vencedor. ¿Me doy a entender, hermanos? Y cuando yo tengo que reconquistar mi nivel de vencedor, la batalla no va a ser contra el diablo, posiblemente, sino que va a ser contra mí mismo, contra mi debilidad, contra mi razonamiento, contra mi misma falla. Y posiblemente, hermano, es ahí donde se dan las batallas más fuertes, porque se trata de que para poder retomar tu nivel de vencedor vas a tener que vencerte a ti mismo en tu razonamiento. Y entonces, cuando tú logras hacer eso, voy a decirlo con temor, pero con convicción, va a serle difícil al diablo que te vuelva a vencer. Porque posiblemente usted y yo somos expertos en vencer al Satanás. Imagínense lo que estoy pensando en voz alta. De que usted sabe atar y ligar, usted sabe reprender, usted sabe echar fuera demonios, esto y lo otro, pero cuando se trata de vencerse a sí mismo, es ahí donde no sabemos cómo hacerlo porque no estamos entrenados para eso. Entonces, yo miraba en esto algo que me llamó mucho la atención, de que es la tribu que nos enseña las dos partes, el momento de estar arriba y el momento de estar abajo. Imagínense de esta tribu, quiero comenzar a hablarle de esto. Dos tiempos en la tribu de Gad. El primero, pues lo acabamos de leer, según Crónicas. Pero usted ha leído en la Biblia, en algunos de los evangelios, yo quiero citar Lucas 8, capítulo 26, brevemente, lo que dice la escritura. Dice ahí: navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Jesús con sus discípulos, con algunos de sus discípulos, estaban navegando hacia la tierra de los Gadarenos. ¿Por qué tierra de los Gadarenos? Porque ahí habitaba la tribu de Gad. Esa región la habían recibido como heredad cuando conquistaron Canaán como tierra prometida, y entonces les correspondía a esa tribu como heredad de ese territorio. Y en esa tribu dice la escritura que cuando el Señor Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Pues era obvio que era un nativo de la tribu de los Gadarenos. Por eso, ¿quién no conoce en las iglesias evangélicas cuando se habla del Gadareno? Inmediatamente la gente lo primero que hace es asociarlo con un endemoniado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Dígame sí o no, porque no lo oigo. Vaya, pregunto, ¿usted quisiera ser el Gadareno?
¿Cuántos gadarenos están aquí? No es una ofensa, hermano. Yo no estoy diciendo que estén endemoniados. Pero un gadareno era uno que pertenecía a la región de Gad y a la tribu de Gad. Eso significa que genéticamente este endemoniado traía, hermano, información genética de ser un valiente y un guerrero, pero que aquí lo estamos viendo descrito por la bendita palabra de Dios. La otra parte que forma, valga la redundancia, parte de la historia del gadareno. Entonces eso podría ser otra parte de la credencial. Y esa credencial nosotros no quisiéramos que estuviera en nuestra vida, porque ¿quién quiere que hablen de él como un endemoniado? Impresionante esto, hermanos. Porque la primera descripción de la tribu de Gad, valiente, guerrero, entrenado para la guerra, bravo, experto en la lanza, experto en el escudo, su rostro como de león, carácter aguerrido, de conquista. El león, dice Proverbios, siempre va hacia la presa y nunca retrocede ante ella. Como una gacela veloz en los montes. Usted sabe que la gacela, como característica que tiene, es que cuando huye de una bestia que lo quiere capturar, tal vez cuando siente que la bestia se le aproxima demasiado, en el aire da vuelta y le cambia la ruta. Entonces en el aire se da vuelta y ¡fum! Hacia el otro lado, y la bestia que lo persigue ya no tiene esa habilidad para poder voltearse en la misma velocidad y el acercamiento no perderlo. Entonces le toma ventaja, lo aleja, se aleja en ese movimiento estratégico que hace. Pero ahora estamos viendo, según Lucas 8:26, la faceta, hermano amado, donde dice que se encontraba sin ropa, que no tenía casa donde vivir y que vivía en los sepulcros. Y cuando leemos toda la historia, dice que él mismo se hacía daño con piedras, que gritaba en medio de los sepulcros. Hermano, es otra faceta de la realidad de esta tribu. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos en Génesis 49:19 que ya le había sido profetizado por su propio padre. Su propio padre le había profetizado diciendo: a Gad salteadores lo asaltarán. Oigan esto, porque como era de guerra, y dice: mas él asaltará su retaguardia. Entonces este pasaje estaba diciendo de que por ser un guerrero iba a tener un ataque, que lo iba a poner en la condición como dice Lucas, donde Jesús lo encontró en medio de un sepulcro, pero que Dios le estaba diciendo a través de esa profecía que lo iba a ayudar para salir de la condición de lo que se conoce como el gadareno. Entonces, la tribu, primera faceta, la tribu de los valientes y fuertes, y segunda faceta, la tribu de los gadarenos. Entonces, esta es la faceta de la que nosotros pocos somos entrenados para levantarnos, hermano, y vencer nosotros mismos lo que nos limita, vencer nosotros mismos aquello, hermano amado, que es nuestro propio razonamiento, porque ninguno de nosotros va a conquistar el nivel máximo de vencedor si no aprende a vencerse a sí mismo cuando detecta que su vida ya no está ocupando el mismo lugar espiritual
que tenía antes de algún evento que cambió su vida. ¿Me dan a entender, hermanos? Entonces, mire esto, hermano. Yo recuerdo que hace algunas semanas comencé a hablarle de los libros de la guerra, de los esquemas de las guerras de Satanás. Y recuerdo, y quiero utilizar parte de eso, porque ahí yo expliqué por lo menos 14 puntos que son los que el enemigo utiliza cuando él ha levantado un esquema de constante guerra sobre nuestra vida. Y recuerdo que la primera faceta tenía que ver con el debilitamiento, y ya lo expliqué, cuando la gente es atacada con un tipo de actividad para debilitarlo en la mente, en su alma, en sus convicciones, en la doctrina, etcétera. Un debilitamiento que viene al espíritu, que viene al alma y que viene al cuerpo, que se llama astenia, esa enfermedad que está en la Biblia y que nos habla que más frecuentemente ataca a las mujeres. Y la base bíblica dice que había una mujer que por 18 años había estado enferma con una enfermedad que un espíritu le había producido, eso dice la Biblia. Un espíritu de enfermedad la tenía encorvada durante 18 años y era hija de Abraham. Y la enfermedad que aparece ahí se llama astenia, que es una debilidad que afecta no solo lo físico, sino lo almático y lo del espíritu. Entonces, después de eso, viene otra faceta que yo la veo en esta tribu de Gad. Le pasó a la tribu de Gad. Y mire lo que dice la escritura, un poco más de esta tribu. Dice, de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército de David, hermano. Todos tenían rango. Y dice, eran capitanes del ejército. Oiga esto, el menor valía por 100 y el mayor, pues se supone, valía por 1000. Déjeme interpretarlo así. El menor vale menos porque representa la falta de experiencia. O sea que el menor es el nivel inferior. Y eso es lo que se supone que si usted ha estado alguna vez en los mejores momentos de su vida espiritual, haciendo las cosas mejores para el Señor, mejores, hermano, que conciernen a la vida eterna, su camino de regeneración, hermano, a la consagración, a la santidad, y que usted ha estado en los mejores momentos de su vida espiritual, se supone que esa altura se considera mayor y que el mayor puede valer por 1000, porque cada nivel que tú escalas en la vida espiritual te hace ser parte de mejores cosas. Cada nivel que tú alcanzas se te añade más y más y más. Y aquí está plasmado en este pasaje, el menor vale 100 y el mayor vale 1000. Porque el mayor representa la capacidad, la madurez, el entrenamiento que ha tenido, que ha sido adecuado porque ha alcanzado ese nivel, y la habilidad que tiene para aplicarlo cuando está en peligro su vida. Entonces, esto puede cambiar si nosotros no aprendemos a responder a las circunstancias de la vida. Y por eso creo yo que necesitamos ser entrenados para saber responder. Entonces, yo quiero explicarle de las cosas que tenemos que cuidarnos. Porque cuando el enemigo lanza un ataque en contra de cualquier cristiano, hermano, antes de provocarle la destrucción final, por eso dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 10, que el ladrón vino, ¿para qué? Matar, robar y destruir. Esa palabra matar no quiere decir físicamente, sino que intenta que las cosas que producen vida comiencen a experimentar una involución